Algunas historias comienzan con riqueza, otras comienzan con dolor. La de Valentina comenzó con abandono. Cuando aún era una niña llamada Isabel, su vida fue destruida por una mujer ambiciosa que engañó a su padre, provocó una tragedia y la abandonó en un basurero, como si su existencia no tuviera ningún valor. Pasaron los años, y aquella niña invisible creció cargando un secreto y una promesa silenciosa. Algún día volvería para enfrentar a la mujer que destruyó a su familia. Lo que nadie imaginaba era que ese reencuentro ocurriría de una manera inesperada, dentro de la mansión de un poderoso millonario. Pero antes de que la verdad saliera a la luz, una serie de acontecimientos pondría a todos en esa casa frente a una revelación que cambiaría sus destinos para siempre. Si te gustan las historias de superación, giros inesperados y secretos que cambian destinos, suscríbete ahora al canal. Yo soy José Mendonza y hoy voy a contarte una historia que pocas personas logran olvidar. Poca gente imagina que una historia marcada por la humillación puede comenzar de una forma tan simple. Antes de que todo cambiara, antes del miedo, antes del abandono, solo existía una niña llamada Isabel. Era de esas niñas que sonríen con facilidad, que creen que el mundo es un lugar seguro. Vivía con su padre en un barrio humilde, lleno de casas sencillas y vecinos que se conocían por su nombre. La vida no era lujosa, claro que no, pero era tranquila. Su padre trabajaba mucho, hacía un poco de todo para asegurar el sustento. A veces volvía cansado, con las manos sucias de grasa, pero siempre traía una sonrisa en el rostro. «Hija, lo importante es que nos tenemos el uno al otro», decía él. Isabel creía en eso con todo el corazón. En aquel pequeño hogar no había riqueza, no había un millonario viviendo al lado, ni autos caros en el garaje. Solo había amor, pan caliente en la mesa y historias contadas antes de dormir. Y para Isabel, eso era suficiente para creer que el mundo siempre sería así. Al final de las tardes, a Isabel le gustaba sentarse en la pequeña escalera frente a la casa y observar el movimiento de la calle. Niños corriendo, perros ladrando, vecinas hablando en voz alta sobre la vida de los demás. Era un escenario simple pero lleno de vida. Su padre solía bromear diciendo que ese lugar era el reino de los trabajadores honestos. «Aquí nadie es millonario, pero todos luchan», decía riendo. Isabel reía con él, sin saber que aquellas palabras escondían una lección que solo entendería muchos años después. La niña no conocía la palabra humillación. Nunca había sentido el peso de ser despreciada o tratada como alguien invisible. Para ella, cada día era solo una nueva oportunidad de vivir. Pero la vida a veces cambia de rumbo sin avisar, y todo comenzó a cambiar el día en que Catalina apareció en sus vidas. Catalina llegó como quien no quiere nada. Una mujer elegante, siempre bien vestida, con una sonrisa calculada que parecía amable a primera vista. Al principio parecía solo una coincidencia. Apareció en el pequeño comercio donde trabajaba el padre de Isabel y empezó a conversar con él. Hablaba con dulzura, mostraba interés, se reía de sus historias simples. Isabel recordaba la primera vez que la vio entrar a la casa. La mujer llevaba un perfume fuerte y caminaba con seguridad, como si ese lugar ya le perteneciera. «¿Entonces tú eres Isabel?», preguntó Catalina, observando a la niña con una mirada difícil de entender. Isabel solo asintió, tímida. En ese momento no tenía idea de que aquella mujer escondía intenciones muy distintas de lo que aparentaba. Sin saberlo, Isabel estaba frente a la persona que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Catalina era observadora, mucho más de lo que parecía. Notaba cada detalle, la sencillez de la casa, la inocencia de la niña, la confianza ciega del padre de Isabel. Todo eso facilitaba el juego que quería jugar.
El padre de Isabel, un hombre honesto y trabajador, no tenía experiencia con personas manipuladoras. Para él, Catalina parecía simplemente una mujer interesada en su historia. Poco a poco, empezó a visitar la casa con más frecuencia, siempre educada, siempre sonriendo, siempre haciendo preguntas que parecían inofensivas. Isabel, al principio, encontraba todo eso extraño. Había algo en la mirada de Catalina que la hacía sentirse incómoda, pero no sabía explicar por qué. Los niños sienten ciertas cosas incluso cuando no las entienden, y esa sensación silenciosa era como una advertencia que nadie estaba escuchando. Con el paso de las semanas, Catalina comenzó a acercarse cada vez más al padre de Isabel. Elogiaba su dedicación, hablaba de cuánto admiraba a los hombres trabajadores. «Te mereces mucho más que esta vida difícil», le decía. Poco a poco fue creando un vínculo emocional. El padre de Isabel empezó a creer que por fin había encontrado a alguien que lo comprendía. Isabel observaba todo en silencio. A veces intentaba decir algo. «Papá, ¿de verdad confías en ella?», pero él solo sonreía. «Claro, hija, no todo el mundo es malo en este mundo». Esa frase quedaría resonando en la memoria de Isabel durante muchos años, porque a veces la confianza es justamente la puerta que ciertas personas están esperando para entrar. Lo que nadie veía era que Catalina no estaba allí por cariño ni por amor. Observaba todo con un interés frío. Sabía que aquel hombre tenía algunos ahorros guardados. Sabía que poseía documentos y pequeños bienes que podían serle útiles. Catalina era ambiciosa, y las personas ambiciosas rara vez sienten remordimiento. Mientras el padre de Isabel creía estar construyendo un nuevo capítulo de felicidad, Catalina ya pensaba en el siguiente paso de su plan. Isabel, por su parte, sentía algo extraño en el ambiente, como si algo malo se estuviera acercando lentamente, sin que nadie lo notara. Entonces, llegó el día que cambió todo. Era una noche común. El padre de Isabel había salido en coche con Catalina. Dijeron que iban a resolver algunas cosas y que volverían pronto. Isabel se quedó en casa esperando, mirando por la ventana de vez en cuando. Las horas pasaron. El silencio de la calle empezó a sentirse extraño, hasta que alguien tocó la puerta. Un vecino apareció con el rostro pálido. «Isabel, hubo un accidente». Aquellas palabras parecían no tener sentido. El coche se había salido de la carretera. El padre de Isabel no sobrevivió. Catalina, curiosamente, salió casi ilesa. En ese momento, Isabel sintió algo que nunca había sentido antes. Un vacío inmenso, como si el mundo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. El funeral fue simple. Vecinos ayudando, gente murmurando, miradas de compasión. Catalina lloraba frente a todos, interpretando un dolor que parecía convincente. Abrazaba a Isabel, diciendo palabras suaves. «Ahora yo voy a cuidar de ti». Pero había algo en ese abrazo que no transmitía protección. Era frío, calculado. Isabel no sabía explicarlo, pero sentía que algo no estaba bien. Y esa sensación se volvería aún más clara muy pronto. En los días siguientes, Catalina tomó el control de todo. Documentos, decisiones, dinero. Isabel solo observaba. La casa ya no parecía la misma. El silencio era pesado, y Catalina ya no se esforzaba tanto por parecer amable. Su mirada era distinta, más dura, más impaciente. Isabel empezaba a darse cuenta de que la mujer que fingía cuidarla tal vez no tenía las mejores intenciones. Aún así, no imaginaba lo que estaba por venir. Hasta que, en una mañana gris, Catalina llamó a Isabel para salir. «Vamos a dar una vuelta», dijo con un tono extraño. Isabel subió al coche sin saber que ese viaje cambiaría su destino para siempre.
El coche avanzó por calles cada vez más alejadas, pasando por lugares que Isabel nunca había visto. Las casas comenzaron a desaparecer, reemplazadas por terrenos vacíos y caminos de tierra. La niña empezó a inquietarse. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja. Catalina no respondió. Solo conducía en silencio. Minutos después, el coche se detuvo cerca de un enorme basurero. Un lugar con un olor fuerte, montañas de basura y personas revolviendo bolsas en busca de algo que pudiera servir. Isabel miró a su alrededor sin entender. «Catalina, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo aquí?» Catalina entonces giró lentamente el rostro, y en ese instante la sonrisa que mostró no tenía nada de bondad. Al contrario, era la sonrisa de alguien que estaba a punto de deshacerse de un problema, sin piedad, sin explicación, sin mirar atrás. Y fue allí, en medio de aquel basurero, donde la vida de la niña cambiaría para siempre, abriendo el camino para un sufrimiento que nadie podría imaginar, y que años después pondría a una simple limpiadora frente a frente con un millonario, sin que ninguno de los dos supiera la verdad que estaba a punto de estallar. El olor del basurero fue lo primero que invadió sus sentidos. Fuerte, pesado, imposible de ignorar. Para una niña que pocas horas antes todavía creía que volvería a casa, aquello parecía una pesadilla. Isabel se quedó parada durante unos segundos, mirando a su alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Montañas de basura se extendían por todos lados. Bolsas rotas, latas aplastadas, pedazos de muebles viejos. Algunas personas rebuscaban entre los montones en silencio, como si ese escenario fuera solo parte de la rutina. Catalina ni siquiera miró hacia atrás cuando volvió a subir al coche. El motor rugió y el vehículo desapareció levantando polvo. Isabel se quedó allí, sola, abandonada, sin entender cómo la vida había cambiado tan rápido, sin saber que ese sería el primer capítulo de una larga historia de humillación que todavía la acompañaría durante muchos años. Al principio, Isabel intentó creer que todo era solo un malentendido. Tal vez Catalina había ido a buscar ayuda, tal vez volvería, tal vez alguien vendría a buscarla. Los niños piensan así. Su corazón siempre intenta encontrar esperanza donde los adultos ya saben que no existe. Se quedó sentada sobre una piedra durante mucho tiempo, abrazando sus propias rodillas. El sol fue bajando lentamente en el cielo. El viento empezó a volverse más frío y Catalina no regresó. Poco a poco, Isabel comenzó a entender la verdad cruel. Había sido descartada, tirada como algo sin valor. Esa sensación fue como un golpe en el pecho. Por primera vez en su vida, sintió el peso de la palabra abandono. Cuando cayó la noche, el basurero parecía aún más aterrador. Sonidos extraños surgían entre las montañas de basura. Perros revolvían bolsas buscando comida. Isabel estaba temblando, sin saber a dónde ir. Entonces una voz infantil apareció detrás de ella. ¿Eres nueva aquí? Isabel giró la cabeza asustada. Era un niño delgado, con ropa sucia y ojos atentos. Detrás de él había otros dos niños observando. Parecían acostumbrados a ese lugar. Isabel no respondió de inmediato. El niño entonces se encogió de hombros. Todos los que llegan aquí tienen la misma cara. Parece que el mundo se hubiera acabado. Aquella frase simple llevaba una verdad que Isabel aún estaba intentando aceptar. Los niños le explicaron algo que a Isabel le costó entender. Ese lugar era prácticamente una pequeña comunidad de olvidados. Niños y niñas que habían sido abandonados, expulsados o simplemente perdidos en el camino. Algunos habían huido de casa, otros, como ella, habían sido desechados por adultos sin corazón. Sobrevivían como podían. Recogían objetos reciclables, los cambiaban por algunas monedas, encontraban comida en lo poco que aún se podía aprovechar. No era vida, era supervivencia.
Isabel escuchó todo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Cada palabra parecía un pedazo de realidad que no quería aceptar. Durante los primeros días, Isabel lloraba casi todas las noches. La ausencia de su padre era un dolor constante, como un eco que no desaparecía. Recordaba las conversaciones simples, las comidas juntos, las historias antes de dormir. Todo aquello parecía pertenecer a otra vida. A veces se preguntaba a sí misma, ¿por qué pasó esto? Pero no había respuesta. El mundo rara vez explica sus injusticias. Y allí, en medio de aquel basurero, Isabel comenzó a aprender una lección demasiado dura para una niña. Algunas personas son capaces de cualquier cosa por ambición. Con el tiempo, la niña empezó a observar mejor a los otros niños. A pesar de todas las dificultades, habían creado una especie de unión silenciosa. Compartían comida cuando encontraban algo mejor. Se avisaban unos a otros sobre peligros. A veces incluso reían juntos, como si ese lugar no fuera tan cruel. Aquello sorprendía a Isabel. Incluso en medio de la humillación y el abandono, esos niños todavía lograban encontrar pequeños momentos de alegría. Era como si la esperanza fuera una pequeña llama que se negaba a apagarse. Fue allí donde Isabel empezó a cambiar. El miedo aún existía, claro, pero poco a poco comenzó a aprender cosas que nunca imaginó que necesitaría saber. Aprendió a identificar lo que podía reciclarse. Aprendió a negociar con compradores que aparecían allí de vez en cuando. Aprendió a compartir espacio, a confiar en quienes también estaban intentando sobrevivir. Cada día era una batalla silenciosa. Y sin darse cuenta, Isabel se estaba volviendo más fuerte. Aún así, había un recuerdo que nunca salía de su mente. Catalina, el rostro de aquella mujer, la sonrisa fría, el momento en que el coche se marchó dejándola allí. Eso no desaparecía. Era un secreto silencioso guardado dentro del corazón de la niña, un secreto que nadie allí conocía. A veces, Isabel cerraba los ojos e imaginaba ese momento otra vez, y dentro de ella nacía un pensamiento que comenzaba pequeño, pero que crecería con el paso de los años. Un pensamiento de justicia. Los meses pasaron lentamente. Para quien vive en un lugar así, el tiempo parece diferente. Cada día es largo, cada noche parece interminable. Isabel ya no lloraba tanto como antes. El dolor seguía allí, pero se había transformado en algo más silencioso, algo que llevaba dentro. Y fue justamente cuando empezó a creer que esa sería su vida para siempre, que algo inesperado ocurrió. Un día, varios coches llegaron al basurero. No era algo común. Adultos bien vestidos bajaron de los vehículos, observando el lugar con expresiones de sorpresa y tristeza. Entre ellos había una mujer extranjera que parecía profundamente conmovida al ver a tantos niños allí. Isabel y los demás observaban desde lejos, desconfiados. Muchas promesas ya se habían hecho en ese lugar antes. No todas eran verdaderas. Aún así, aquella visita parecía diferente. La mujer caminaba entre los niños, hablando con ellos, preguntando nombres, historias, intentando entender quiénes eran aquellos pequeños sobrevivientes. Cuando llegó frente a Isabel, se agachó lentamente. ¿Cómo te llamas? Isabel tardó unos segundos en responder. Isabel. La mujer sonrió con amabilidad, pero en ese momento, Isabel todavía no sabía que aquella simple pregunta sería el primer paso para cambiar completamente el rumbo de su historia, y que años más tarde, aquella niña abandonada volvería a pisar la misma ciudad frente a la mujer que destruyó su vida, ya no como víctima, sino como alguien que llevaba un plan silencioso. Pasaron los años desde aquel día en el basurero, pero ciertos recuerdos nunca desaparecen por completo.
Algunos quedan guardados en silencio, esperando el momento adecuado para volver a la superficie. La niña llamada Isabel creció, cruzó fronteras, cambió de idioma, de escuela, de rutina. La familia extranjera que la adoptó le dio oportunidades que jamás imaginó tener. Estudios, comodidad, estabilidad. Por primera vez desde su infancia, volvió a sentir lo que era la seguridad. Aún así, en el fondo de su corazón, algo permanecía intacto: el recuerdo de la humillación, del abandono y del secreto que llevaba sobre Catalina. Nadie a su alrededor conocía esa historia completa. Para los demás, Isabel era solo una joven dedicada que había superado dificultades, pero dentro de ella existía una promesa silenciosa que crecía con cada año que pasaba. Con el tiempo, Isabel empezó a entender mejor el mundo. Estudió, trabajó, aprendió a expresarse con firmeza. La niña que un día había temblado de miedo en medio de un basurero, ahora se convertía en una mujer decidida. Su familia adoptiva notaba su fuerza, pero ni imaginaba de dónde venía aquella intensidad. A veces, durante la cena, le preguntaban sobre su pasado. Isabel respondía con pocas palabras. El resto quedaba guardado. Era un secreto que no estaba lista para compartir, y tal vez nunca lo estaría. Aún así, cada logro que alcanzaba parecía fortalecer algo dentro de ella, la certeza de que un día volvería para enfrentar a quien había destruido su infancia. Fue entonces cuando surgió una decisión que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Isabel decidió regresar, no como la niña abandonada, sino como alguien que ahora tenía preparación, inteligencia y un plan. Al volver al país donde todo había comenzado, ya no usaba el nombre de su infancia. Desde ese momento empezó a presentarse como Valentina. El nuevo nombre representaba más que un simple cambio de identidad. Era como si estuviera creando una nueva versión de sí misma, más fuerte, más estratégica, más preparada para enfrentar el pasado. Aún así, mientras el avión aterrizaba y ella observaba la ciudad por la ventana, su corazón latía más rápido, porque algunas heridas nunca cicatrizan por completo. Mientras tanto, la vida de Catalina también había cambiado. La mujer ambiciosa que un día manipuló a un hombre sencillo, ahora vivía rodeada de lujo. Se había acercado a uno de los hombres más influyentes de la región, el millonario Herrera. Dueño de empresas, propiedades y una sólida reputación en la sociedad, Herrera era conocido como un hombre generoso y respetado. Muchas personas lo admiraban. Muchos querían estar cerca de él. Catalina, como siempre, supo posicionarse exactamente donde quería estar. Ahora vivía en una enorme mansión, rodeada de comodidad y estatus. Para quien mirara desde fuera, parecía una vida perfecta. Pero no todas las historias son exactamente como parecen. En la mansión también vivía Alejandro, el único hijo de Herrera. A diferencia de Catalina, Alejandro tenía una manera directa de ser y una mirada atenta hacia las personas. Había crecido rodeado de lujo, es cierto, autos caros, viajes, educación privilegiada, pero aún así conservaba algo raro en ese ambiente: sentido de justicia. Los empleados de la casa decían que trataba a todos con respeto. No importaba si era un ejecutivo de la empresa de su padre o una simple limpiadora. Para Alejandro, la dignidad no tenía precio, y sería justamente esa casa la que se convertiría en el centro de la historia que estaba a punto de comenzar. Valentina sabía que no podía simplemente aparecer frente a Catalina y exigir respuestas. Personas como Catalina sabían protegerse, tenían recursos, influencia, aliados. No, si quería descubrir la verdad, tenía que entrar en ese mundo sin levantar sospechas. Y fue así como nació la idea más inesperada de su plan. Valentina decidió trabajar en la mansión, como limpiadora. Puede parecer extraño para quien lo ve desde fuera.
una mujer educada, formada en el extranjero, con muchas oportunidades por delante, eligiendo convertirse en limpiadora. Pero para Valentina aquello era estrategia. Era la única forma de acercarse a Catalina sin despertar sospechas. Además, había algo simbólico en esa decisión. Después de toda la humillación que vivió en la infancia, ahora usaría justamente esa posición invisible para revelar verdades que nadie imaginaba. El proceso de contratación fue sencillo. La mansión siempre necesitaba empleados para mantenimiento y limpieza. Nadie hizo muchas preguntas. Al fin y al cabo, para los ojos de la sociedad, una limpiadora era solo otra trabajadora anónima intentando ganarse la vida. Así fue como Valentina cruzó por primera vez las puertas de la propiedad Herrera. Al entrar, observó cada detalle de la casa. Escaleras amplias, cuadros costosos, enormes ventanas dejando entrar la luz. Era el tipo de lugar donde personas poderosas tomaban decisiones importantes. Pero en ese momento, Valentina no estaba impresionada. Estaba concentrada, porque sabía exactamente quién vivía allí dentro. En los primeros días, Valentina mantuvo un comportamiento discreto, trabajaba en silencio, observaba todo, aprendía la rutina de la casa, empleados entrando y saliendo, reuniones ocurriendo, autos llegando. Era como armar un rompecabezas lentamente, y entonces, en una mañana aparentemente común, ocurrió el momento que ella estaba esperando. Catalina apareció en el pasillo, elegante como siempre, segura de sí misma, caminando como si fuera dueña de todo a su alrededor. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Valentina apretó con más fuerza el paño de limpieza. Catalina pasó junto a ella sin siquiera mirarla 2 veces. Para Catalina, aquella era solo otra limpiadora, otra persona invisible dentro de la casa. No tenía idea de quién estaba realmente frente a ella. Ni imaginaba que el pasado que intentó enterrar ahora caminaba silenciosamente por los pasillos de la mansión. Y mientras Catalina seguía su camino sin reconocer a la joven que había abandonado años atrás, alguien más dentro de aquella casa comenzaba a observar a Valentina con curiosidad. Alejandro, sin saber que aquella simple limpiadora llevaba consigo una historia capaz de cambiar por completo el destino de todos los que vivían en esa mansión. Al principio Valentina parecía solo otra limpiadora entre tantas que ya habían pasado por la mansión Herrera. Caminaba por los pasillos en silencio, limpiando muebles costosos, organizando salas enormes y recogiendo pequeños rastros de la rutina de aquella casa lujosa. Para quien miraba desde fuera, ella era invisible, solo alguien cumpliendo su trabajo, pero detrás de aquel uniforme sencillo había una mente atenta observando cada detalle. Cada conversación que se interrumpía cuando ella entraba en una habitación, cada mirada desconfiada de Catalina, cada gesto del millonario Herrera. Valentina sabía que ese lugar guardaba secretos, y ella estaba allí precisamente para descubrirlos, sin prisa, sin levantar sospechas. Con el paso de los días, Valentina comenzó a entender mejor cómo funcionaba la mansión. Había horarios bien definidos, reuniones frecuentes, visitas importantes. Herrera era un hombre respetado, conocido por su generosidad. Los empleados hablaban de él con admiración. A diferencia de muchas casas de millonarios, allí nadie parecía trabajar con miedo. Al contrario, muchos decían que Herrera trataba a todos con dignidad. «Aquí nadie es invisible», comentó una vez una cocinera mayor. Aquella frase quedó resonando en la mente de Valentina, porque durante mucho tiempo ella se había sentido exactamente así. Invisible, una niña abandonada en un basurero, una vida descartada. Ahora, irónicamente, volvía a ocupar un papel invisible, pero por decisión propia. Mientras tanto, Catalina parecía cada vez más inquieta. Al principio no prestó mucha atención a la nueva limpiadora.
Para ella, los empleados eran solo parte del paisaje de la casa, pero poco a poco algo comenzó a incomodarla. Tal vez era la mirada firme de Valentina, tal vez era la forma en que parecía observar todo a su alrededor. A Catalina no le gustaba sentir que estaba siendo analizada. Las personas manipuladoras suelen controlar las situaciones, y cuando perciben que algo se les escapa de las manos, comienzan a ponerse nerviosas. Una tarde, Catalina se detuvo frente a Valentina en el pasillo. «Eres nueva aquí, ¿verdad?» Valentina levantó la mirada con calma. «Sí, señora». Catalina cruzó los brazos, analizándola de arriba abajo. «Espero que hagas bien tu trabajo». Valentina solo asintió, pero dentro de ella un recuerdo antiguo resonaba. El basurero, el abandono, la humillación. Catalina se dio la vuelta sin imaginar que la mujer que tenía delante conocía cada detalle de su pasado. Mientras Catalina empezaba a sentir una extraña incomodidad, otra cosa inesperada ocurría dentro de la casa. Herrera comenzó a fijarse en Valentina. Al principio fueron solo pequeños momentos, un saludo educado en el pasillo, un agradecimiento cuando ella organizaba su oficina. Algo simple, pero Herrera era un hombre observador. Notaba cuando alguien hacía su trabajo con dedicación, y había algo distinto en aquella limpiadora. Ella no solo limpiaba los espacios, parecía cuidarlos, como si cada lugar tuviera valor. Un día, Herrera entró en el despacho mientras Valentina terminaba de organizar algunos papeles. «Tienes mucho cuidado con las cosas», comentó él. Valentina respondió con naturalidad. Cuando uno respeta el lugar donde trabaja, todo resulta más fácil. Herrera sonrió discretamente. Poca gente piensa así. Aquel pequeño diálogo fue el comienzo de algo que ni siquiera Valentina esperaba. Con el paso de las semanas, Herrera comenzó a confiar en ella. A veces le preguntaba su opinión sobre pequeños asuntos de la casa. Otras veces simplemente conversaban durante unos minutos. Nada que llamara demasiado la atención, pero suficiente para que otros empleados empezaran a notarlo. Y Catalina también. Aquello no le agradaba a Catalina en absoluto. Para ella, una limpiadora debía permanecer en el lugar que ella consideraba adecuado, invisible, silenciosa, lejos de las conversaciones importantes. Pero Herrera parecía no ver a las personas de esa manera, y eso la incomodaba profundamente. Mientras tanto, otra persona dentro de la casa empezaba a prestar atención a Valentina. Alejandro. La primera vez que realmente se fijó en ella fue durante una mañana agitada en la mansión. Él estaba bajando las escaleras cuando vio a Valentina ayudando a una empleada mayor que había dejado caer una caja pesada. El gesto fue rápido, natural, sin ninguna intención de llamar la atención. Alejandro observó la escena durante unos segundos. Algo en aquel comportamiento llamó su atención. En aquella casa llena de formalidades, muchas personas actuaban por interés. Pero aquel gesto parecía genuino. Más tarde, al cruzarse con ella en el pasillo, comentó: «Gracias por ayudar a doña Marta hace un rato». Valentina lo miró sorprendida. Cualquiera habría hecho lo mismo. Alejandro esbozó una leve sonrisa. No todo el mundo. A partir de ese momento, pequeños encuentros comenzaron a ocurrir con más frecuencia. Conversaciones rápidas, miradas curiosas, preguntas simples que poco a poco iban revelando más sobre quién era realmente Valentina. Alejandro percibía algo curioso en ella: fuerza, dignidad, una calma que no encajaba con alguien que vivía solo de la rutina de limpiadora. Mientras tanto, Catalina empezaba a sentir que algo no estaba bien. Pequeños acontecimientos comenzaron a inquietarla, documentos antiguos reapareciendo, preguntas inesperadas surgiendo en conversaciones, situaciones que parecían coincidencias, pero que poco a poco empezaban a presionarla.
Valentina estaba empezando a mover las piezas de su plan, sin prisa, sin revelar sus intenciones, como alguien que conoce muy bien el poder de la paciencia. Y mientras Catalina comenzaba a sentirse amenazada por algo que aún no lograba identificar, Herrera y Alejandro empezaban a ver en Valentina algo que nadie en aquella casa había notado antes. Una presencia que traía calma, una fuerza silenciosa, una persona que parecía llevar una historia mucho más grande de lo que dejaba ver. Pero lo que ninguno de ellos aún sabía era que aquella simple limpiadora apenas estaba empezando a revelar verdades capaces de sacudir toda la estructura de aquella familia. Y cuando el primer gran secreto finalmente saliera a la luz, ya no habría vuelta atrás. Con el paso de las semanas, la presencia de Valentina dentro de la mansión comenzó a volverse imposible de ignorar. Al principio era solo otra limpiadora caminando por los pasillos silenciosos de la casa del millonario Herrera. Pero había algo diferente en ella, algo que no se explicaba solo por hacer bien su trabajo. Era la manera en que hablaba con las personas, cómo miraba a los ojos, cómo parecía llevar una fuerza tranquila, incluso frente a las pequeñas humillaciones que a veces surgían en aquel ambiente lleno de jerarquías. Los empleados comenzaron a comentarlo entre ellos. «No parece una limpiadora común», dijo una vez el jardinero. Y tal vez aquella observación era más verdadera de lo que cualquiera allí podría imaginar. Alejandro fue el primero en darse cuenta de eso con mayor claridad. Al principio eran solo encuentros rápidos por los pasillos de la mansión. Un saludo educado, un intercambio de pocas palabras. Pero poco a poco, esas pequeñas conversaciones comenzaron a alargarse. Alejandro, hijo del millonario Herrera, siempre había vivido rodeado de personas interesadas en su posición o en su fortuna. Muchos se acercaban por interés, otros por conveniencia. Valentina, en cambio, parecía completamente indiferente a todo eso. Hablaba con naturalidad, sin halagos, sin intentar impresionar. Eso despertó su curiosidad de una manera inesperada. Una tarde, Alejandro encontró a Valentina organizando algunos libros en la biblioteca de la mansión. Era uno de los lugares más tranquilos de la casa, casi siempre vacío. Él la observó durante unos segundos antes de hablar. «¿Te gusta leer?», preguntó. Valentina giró el rostro, un poco sorprendida. «Me gusta mucho». Alejandro caminó lentamente entre los estantes. «La mayoría de las personas que trabajan aquí pasan de largo por esta sala». Valentina sonrió levemente. Tal vez porque mucha gente cree que ciertas cosas no son para ellas. La respuesta llamó la atención de Alejandro. Había en ella una profundidad que no encajaba con la imagen que muchos tenían de una simple limpiadora. A partir de ese día, la biblioteca se convirtió en un punto de encuentro silencioso entre los dos. Nada parecía planeado, pero con frecuencia terminaban encontrándose allí. Hablaban sobre libros, sobre historias de vida, sobre pequeñas reflexiones del día a día. Alejandro comenzó a notar que Valentina veía el mundo de una manera muy distinta a la mayoría de las personas que conocía. Había sabiduría en sus palabras, como si cada frase llevara consigo una experiencia profunda. Aquello despertaba admiración en él, pero al mismo tiempo, Valentina mantenía cierta distancia emocional. Sonreía, conversaba, participaba en las charlas, pero siempre había una parte de ella que permanecía guardada, una parte de su corazón que no permitía que nadie viera. Alejandro lo percibía. A veces le preguntaba algo sobre su vida antes de trabajar allí. Valentina respondía con pocas palabras. Cambiaba de tema. Era como si existiera un enorme secreto escondido detrás de su historia, y ese secreto realmente existía. Cada vez que Valentina veía a Catalina caminar por la mansión con su aire de superioridad, un recuerdo antiguo volvía a su mente.
el basurero, el abandono, la infancia robada, la humillación. Ese dolor nunca había desaparecido por completo. Al contrario, fue precisamente ese dolor el que alimentó el plan que Valentina había llevado dentro durante tantos años. Acercarse a esa casa, descubrir la verdad, hacer que Catalina pagara por lo que hizo, ese siempre había sido el objetivo. Pero algo comenzó a complicarlo todo. Alejandro. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más difícil se volvía para Valentina mantener la frialdad que había planeado. Alejandro era diferente a todo lo que ella había imaginado encontrar en esa mansión. No era arrogante como muchos hijos de millonarios que había conocido a lo largo de la vida. Al contrario, trataba a todos con respeto, incluso a los empleados de la casa. Y cuando hablaba con Valentina, no existía diferencia de posición social. Hablaba con ella como si fueran iguales. Una noche, mientras conversaban en el jardín de la mansión, Alejandro hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez has pensado en hacer otra cosa además de trabajar aquí? Valentina miró el cielo durante unos segundos antes de responder. A veces uno está exactamente donde necesita estar. Alejandro frunció el ceño, curioso. Parece que tienes un plan. Valentina sonrió levemente. Tal vez. Pero dentro de ella, aquella pregunta había despertado un conflicto que cada vez era más difícil de ignorar, porque cuanto más se acercaba a Alejandro, más difícil se volvía a recordar que esa historia había comenzado con venganza. Los dos comenzaron a pasar más tiempo juntos. Pequeños paseos por el jardín, conversaciones al final de la tarde, momentos simples que poco a poco fueron creando una conexión verdadera. Y aquello era algo que Valentina no había previsto en su plan. Había imaginado enfrentar a Catalina, revelar secretos, tal vez destruir reputaciones, pero nunca imaginó que encontraría a alguien capaz de tocar su corazón en medio de todo ese proceso. Mientras tanto, Catalina observaba todo desde la distancia. Al principio solo le resultó extraño ver la cercanía entre Alejandro y la limpiadora. Después empezó a irritarse. Para ella, aquello era un absurdo. Una mujer en esa posición social ni siquiera debería tener ese tipo de cercanía con el hijo de un millonario. Y Catalina no era el tipo de persona que ignoraba algo que amenazaba su sensación de control. Alejandro, estás hablando demasiado con esa limpiadora, comentó una vez durante la cena. Alejandro respondió con tranquilidad. Es una persona interesante. Catalina apretó los labios. Es solo una empleada. Alejandro la miró directamente. Es mucho más que eso. Esa respuesta quedó resonando en la mente de Catalina, porque por primera vez en mucho tiempo empezaba a darse cuenta de que aquella simple limpiadora podía representar un problema mucho mayor de lo que imaginaba. Mientras tanto, en el corazón de Valentina, dos fuerzas comenzaban a entrar en conflicto. Por un lado, el plan que había llevado durante tantos años, la justicia que creía merecer, la verdad que debía salir a la luz. Por el otro, Alejandro, un sentimiento verdadero que surgía donde ella nunca imaginó que podría existir. Y ahora, Valentina se encontraba frente a una elección que podía cambiar por completo el rumbo de su vida. Seguir el camino de la venganza o permitir que algo inesperado transformara su historia. Pero mientras intentaba entender qué hacer, algo comenzaba a suceder dentro de la mansión. Pequeñas verdades ocultas estaban a punto de aparecer. Antiguos secretos empezaban a salir a la superficie, y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, nadie en esa casa estaría preparado para lo que descubriría sobre la verdadera historia de aquella limpiadora. Durante mucho tiempo, aquella mansión parecía un lugar donde todo funcionaba de forma perfecta. Pasillos silenciosos, empleados organizados, el millonario Herrera conduciendo sus negocios con respeto y equilibrio. Para quien miraba desde fuera,
Era una casa donde reinaba la estabilidad, pero las historias construidas sobre mentiras siempre llevan grietas invisibles. Y dentro de aquella casa, esas grietas comenzaban a abrirse lentamente. Pequeñas señales aparecían aquí y allá. Conversaciones interrumpidas, documentos reapareciendo, preguntas que nadie sabía exactamente cómo responder. Lo que parecía solo coincidencia comenzaba a formar un patrón, y mientras todo eso ocurría, Valentina observaba con atención, porque sabía que el momento que había esperado durante tantos años finalmente estaba acercándose. Catalina fue la primera en sentir que algo no estaba bien. En los últimos días dormía mal. Tenía la extraña sensación de que alguien estaba moviendo cosas que deberían permanecer olvidadas. Ciertos recuerdos volvían a su mente con más frecuencia. El accidente de coche, el hombre sencillo que confió en ella, la niña que fue abandonada en el basurero. Catalina había pasado años enterrando esas memorias. Para ella, todo aquello era solo parte de un pasado que nadie jamás descubriría. Pero ahora algo parecía diferente. Una inquietud creciente se apoderaba de sus pensamientos, como si el pasado estuviera regresando para cobrar una vieja deuda. Mientras tanto, Herrera también empezaba a notar cambios dentro de la casa. Algunas informaciones que surgieron de forma inesperada llamaron su atención. Registros antiguos, conversaciones con empleados que llevaban más tiempo en la casa, pequeños detalles que nunca habían sido cuestionados. Herrera siempre había sido un hombre justo, y cuando empezó a darse cuenta de que ciertas historias sobre Catalina no estaban del todo claras, decidió investigar con calma. No por desconfianza inmediata, sino porque creía que la verdad siempre merece ser conocida. Alejandro, por su parte, también vivía su propio conflicto. El sentimiento que había desarrollado por Valentina ya no podía ser ignorado. Aquella mujer que llegó como limpiadora se había convertido en una presencia esencial en su rutina. Admiraba su fuerza, su sinceridad y la manera en que veía el mundo, pero al mismo tiempo percibía que había algo que ella todavía no había contado, un secreto profundo, algo que a veces aparecía en sus ojos cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Y entonces, finalmente, llegó el día en que el silencio ya no podía continuar. Valentina pidió hablar con Herrera. Fue una conversación inesperada. Herrera recibió a la joven en su despacho con su tranquilidad habitual. Para él, Valentina siempre había demostrado ser una persona digna de confianza, pero aquel día había algo diferente en su expresión, algo más serio, más decidido. Señor Herrera, hay una historia que usted necesita conocer. Herrera frunció ligeramente el ceño. Te escucho. Valentina respiró hondo, y entonces comenzó a contar. La historia de la niña llamada Isabel. La historia del padre que murió en un accidente sospechoso. La historia de la mujer ambiciosa que manipuló todo por interés. La historia de la niña abandonada en un basurero. Cada palabra parecía más pesada que la anterior. Herrera escuchó en silencio. Alejandro, que había entrado en la sala durante la conversación, también se quedó inmóvil sin decir nada, hasta que Valentina dijo algo que cambió completamente el ambiente. Yo soy esa niña. El silencio que llenó la sala parecía imposible de describir. Herrera quedó profundamente conmocionado al comprender lo que significaba aquella revelación. No solo por el dolor que Valentina había cargado durante tantos años, sino también por la posibilidad de que alguien tan cercano a él fuera capaz de tanta crueldad. Alejandro también sintió el peso de la verdad. Catalina había sido parte de la vida de su familia durante mucho tiempo, y ahora aquella historia revelaba un lado que él jamás había imaginado.
Cuando Catalina fue finalmente confrontada, la máscara que había sostenido durante tantos años comenzó a caer. Al principio intentó negarlo, intentó manipular la situación, intentó convertir todo en confusión, pero las evidencias empezaron a aparecer, historias antiguas conectándose, personas recordando detalles olvidados, la verdad volviéndose imposible de ocultar. Por primera vez en muchos años, Catalina ya no tenía el control de la situación, y en ese momento, Valentina finalmente miró directamente a la mujer que destruyó su infancia. Ya no había miedo, ya no estaba la niña abandonada en el basurero, solo había una mujer fuerte que había sobrevivido a todo. Creíste que podías borrar mi vida como si yo fuera basura. Catalina permaneció en silencio, pero algunas historias siempre encuentran el camino de regreso. La justicia finalmente comenzó a seguir su curso. Catalina perdió todo lo que había construido a través de la mentira y la manipulación. Su posición, su influencia y el respeto que fingía tener desaparecieron rápidamente cuando la verdad salió a la luz. Para Herrera, aquella revelación fue una de las mayores decepciones de su vida. Jamás imaginó que alguien tan cercano pudiera ser capaz de tanta crueldad. Pero en medio de toda aquella turbulencia, algo nuevo también comenzó a nacer. Valentina comprendió que durante años su vida había estado impulsada por el dolor y la búsqueda de justicia. Aquella venganza silenciosa había sido el combustible que la trajo de regreso hasta allí. Pero ahora que la verdad finalmente estaba expuesta, sentía algo diferente, una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo, y a su lado estaba Alejandro, no como el hijo de un millonario, sino como alguien que la veía exactamente como era, con respeto, con admiración, con un cariño verdadero. Herrera también comenzó a mirar a Valentina con un profundo respeto, no solo por el valor de revelar la verdad, sino por la fuerza que había demostrado al transformar una historia de humillación en una lección de dignidad y superación. Después de tantos años cargando dolor, Valentina finalmente empezó a darse cuenta de que su vida podía seguir un camino diferente. Un camino donde el pasado ya no necesitaba controlar su futuro. Y tal vez, solo tal vez, aquella niña que un día fue abandonada sin saber qué sería de su destino, estaba finalmente lista para escribir un nuevo capítulo de su historia, al lado de personas que ahora conocían la verdad, al lado de alguien que había decidido quedarse a su lado incluso después de descubrir todos sus secretos. Porque a veces la vida sorprende de maneras que nadie espera. Y la historia de aquella limpiadora que entró silenciosamente en la casa de un millonario aún tendría muchos capítulos capaces de tocar el corazón de quien la escuche. Si esta historia te emocionó o te sorprendió de alguna manera, aprovecha ahora para darle like al video, suscribirte al canal y comentar aquí abajo desde qué ciudad o país estás viendo. Tu participación ayuda a que esta historia llegue a muchas más personas.